Estimados amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar de esta preciosa planta. La llaman planta pulpo por la forma en que tiene sus hojas. También la llaman planta medusa, por eso mismo. El monstruo mitológico femenino que convertía a todas las personas que la vieran en piedra, tenía en la cabeza serpientes. Esta la forma también, y por eso la llaman planta medusa. Es pariente de las bromelias y su nombre es Tillandsia medusae, por eso les mencionaba de medusa. Esta la encontramos en árboles, en cables eléctricos, en fin, en un montón de lugares. No necesita sustrato y por eso es que está casi en el aire por decirlo así. Y debido a unas glándulas especiales que tiene, creo que ahí se notan, puede absorber los nutrientes, ya sea del aire o en el polvo. Entonces, como les menciono, por eso no necesita sustrato, debido a esta adaptación. Entonces es una planta que vuela, llamémoslo así, que vuela. Es una planta de fácil cuidado y vamos a regar, sería con un atomizador. Le vamos a agregar agua más o menos una vez a la semana. Yo lo hago así aproximadamente cada 10 días, más o menos. Pero no lo hago con atomizador, sino yo le dejo caer agua hasta que la mojo bien y ahí se queda. Como los nutrientes los absorbe del aire, pues es una planta que es muy resistente. Nos va a resistir temperaturas bajas y altas, pero que no sean extremos, ni muy frío ni mucho calor. Ahora, yo la tengo, recibe mucha iluminación, mucho sol directo. Entonces, si la vamos a tener así, tendríamos que exponerla al sol esporádicamente, no directamente, porque podría causarle problemas a la planta. Entonces lo vamos a hacer de poco a poco. Esta es su vara floral. Si mal no recuerdo, son de color rojo. Yo la tengo más o menos de hace 2 años. Y así como aquí, por ejemplo, cuando empieza a marchitarse, se marchita. Este es una plantita. De ahí dio esta, y de ahí esta, y al paso del tiempo esta se marchita y seguirá dando otra. Entonces es una planta que realmente no nos va a complicar con respecto a tenerla bonita. La podemos tener en interior o exterior, pero nos va a ayudar la cantidad de sol que necesite. Entonces tenemos que dárselo para que no se nos vaya a enfermar. El sol es la clave, la cantidad. Pero como les repito, tolera sol directo, pero lo vamos a hacer gradualmente, o mucha iluminación, luz filtrada. Sería dependiendo de dónde la vamos a tener, acostumbrarla, y vamos a ver cuál es su comportamiento, para saber si donde está le gusta o necesita algún cambio. Es bastante interesante la planta. Su crecimiento es lento y ese proceso lo tiene en primavera y verano. Si la vamos a fertilizar, lo haríamos una vez al mes en esa etapa, en primavera-verano. Yo no la fertilizo y miren, siempre en esas etapas me da la vara floral,
Yo creo que la tengo más o menos hace unos 2 años y así es como ha funcionado. Entonces parece que se va a marchitar, pero cuando está a punto de hacer eso, da los retoños. Entonces ahí se mantiene constante. Lo que vamos a hacer con respecto al mantenimiento sería quitar, bueno, esta todavía no se desliza, pero así como esta sí se vino, entonces todo lo que es marchito lo vamos a quitar para no dar lugar a que plagas se hagan sus casitas en todo el material que está marchito. Como les menciono, cuando la planta está a punto de marchitarse, entonces genera retoños y así empieza el ciclo nuevamente. Pues como les menciono, la floración es en primavera y va a ser entre rojo, amarillo, verde, morado y azul. Esta creo que es rojo y amarillo. Sería rojo, amarillo y verde. Entonces cuando dé su floración pues les voy a mostrar. Como les mencionaba con respecto a su mantenimiento, las plantas que la atacan serían pulgones. Pero el mayor problema es el exceso de riego, así que tenemos que tener cuidado de no estarla regando, máxime si la tenemos dentro de nuestra casa o en algún lugar cerrado, porque ahí es donde se nos va a marchitar. Es originaria de Centroamérica y México, y lo interesante es que hay unas 650 especies y en esa cantidad hay una gran variedad por la forma, los colores y el tamaño, porque hay unos que son más grandes que esta. Entonces, como les menciono, es una planta muy fácil de cuidarla y realmente es muy interesante. Yo la tengo, mi esposa fue a la playa y me trajo este tronco y pues ahí se quedó. Como les digo, más o menos 2 años lleva ahí y ahí está. Entonces, muchas gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego. Aquí pasaron unas semanas y quería mostrarles, miren cómo está. Se puso completamente roja. Miren. Es una belleza. Y así se está formando. Sí, el verde ya rojo. Quería mostrar el cambio de color. Ahora sí, completamente roja. Y aquí viene la flor, pero no sé si se está abriendo o se está marchitando. Pero se acuerdan que llegaba hasta acá y aquí empieza a salir esta parte moradita y aquí está. Y así está. Entonces, conforme suceda otro cambio en la flor, les mostraré.